Hermana, hermano hispano, ¿te gustaría que al llegar ese momento tan difícil para una familia, dejarles a ellos beneficios en lugar de obligaciones y problemas por resolver? Te digo cómo mitigar el dolor de ese momento, llamando a Jennifer Chacón, tu agente de seguros de vida de confianza que habla tu mismo idioma y está disponible para ti las 24 horas del día. La llamas al teléfono 904-560-1797 con el respaldo de Funeral Advantage y Lincoln Heritage con más de 59 años de experiencia en el país. Recuerda, 904-560-1797 y no esperes hasta último momento. Este programa llega a ustedes por cortesía de Dr. Water, el test del agua que usted consume en su casa totalmente gratuito, aprovechando las ventajas del agua alcalina y sin contaminar el ambiente. 754-201-9267. Y si solamente quieres inspirar tu vida de acuerdo a lo que dice el péndulo, las cartas del tarot o tus constelaciones familiares, solamente tienes que llamar a Virginia Bolívar, tu guía espiritual. Todos quieren saber quiénes son los responsables de mi imagen. Los responsables de mi imagen digital son la gente de Tono Creativo. Fuerte abrazo, amigos, donde quiera que se encuentren, desde los Estados Unidos de Norteamérica y para toda Latinoamérica, con el corazón en Venezuela. Esto es para todos ustedes y yo, Eliezer Elvitar. Se avecina el día 8 de septiembre. Para la fecha en la que se va a transmitir este programa, precisamente es 8 de septiembre, y es una fecha muy significativa. Resulta que por allá a mediados de los años 80, aquí en los Estados Unidos se caracterizó un grupo de enfermedades definidas por la Organización Mundial de la Salud debido a su baja prevalencia como enfermedades raras. Enfermedades cuya prevalencia es mejor dicho, de 5 por cada 10.000 habitantes. Una de ellas es la fibrosis quística, que engrosa entre muchas enfermedades raras, enfermedades que son de muy baja prevalencia, pero de una alta mortandad. Y el 80% de ellas responden a un origen genético, son hereditarias, como es el caso de la fibrosis quística, que es una enfermedad hereditaria, como lo dije, que se hereda con un carácter autosómico, recesivo. Está caracterizado porque hay una mutación genética que produce proteínas defectuosas. ¿Qué hace esto? Ataca principalmente órganos como el pulmón y el páncreas. En el pulmón disminuye las secreciones o la viscosidad, aumenta la viscosidad de las secreciones bronquiales. Este espesor, este aumento de la viscosidad de esas secreciones bronquiales, del moco bronquial, como lo conocemos, produce obstrucción, estancamiento e infección y en muchísimos casos la muerte. Lo mismo sucede con el páncreas. Se obstruye la glándula y es incapaz de producir suficientes enzimas digestivas, con lo cual trae muchísimas alteraciones a nivel gastrointestinal. Y además de ello, en el páncreas se forman unos quistes, de allí el nombre de la enfermedad, fibrosis quística pancreática, como se le conocía antes. También tiene implicaciones en el aparato reproductor femenino y se traduce en la edad adulta con la infertilidad. En la edad temprana, en la niñez, se traduce con cuadros respiratorios, asmas intratables, baja talla, bajo peso, además de eso, diarreas recurrentes, inexplicables, y por supuesto trae consigo desnutrición y en muchos casos también la muerte. Es una enfermedad que aquí en los Estados Unidos actualmente se está diagnosticando de manera precoz como un protocolo de los niños recién nacidos.
En nuestros países latinoamericanos, el diagnóstico se hace tardíamente, entre los 4 y 6 años más o menos. Tenemos que recordar o tomar en consideración que esta es una enfermedad que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Eso constituye más o menos entre el 3,5 y el 5,9% de la población a nivel mundial. Y en nuestros países hispanoamericanos o latinoamericanos es precisamente donde no existen muchas políticas encaminadas, no solamente a prevenir las complicaciones producto de la enfermedad una vez que éste es diagnosticada. Nuestro país no escapa de ello. Venezuela tiene una deuda muy grande en el sector salud con todos nuestros habitantes y con los niños, adolescentes y adultos portadores de fibrosis quística, esta deuda es aún mucho mayor. En el año 2004, cuando todavía existían los anuarios de estadística y epidemiología del Ministerio de Salud, ahora Ministerio del Poder Popular para la Salud, nosotros teníamos estimaciones que por cada 25 niños que eran diagnosticados con fibrosis quística, apenas uno sobrevivía. En el año 2004, la Sala 2 del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del área metropolitana de Caracas ordenó al Estado venezolano darle atención integral a los pacientes portadores de fibrosis quística. Y no solamente eso, también emitió una medida cautelar innominada en la que se ordenaba la inmediata reapertura de los días de consulta de los servicios que atienden a estos pacientes, como son el de neumonología, gastroenterología, psicología, psiquiatría y trabajo social del Hospital JM de los Ríos, el Hospital José Manuel de los Ríos, nuestro hospital de niños. Para ese entonces, creo que mi invitado, que ya está en pantalla, el doctor Uniades Urbina, creo que era director del hospital. Sí. Y para que sepa nuestra audiencia, para quienes no lo conocen, porque ya es un amigo de la casa y más que reconocido, él es pediatra neonatólogo, intensivista, egresado de la Universidad del Zulia. Además de eso, él fue director del Hospital José Manuel de los Ríos, fue presidente de la Sociedad Venezolana de Medicina Crítica Pediátrica. Actualmente, el doctor Uniades Urbina es el vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina y recientemente electo como delegado al Consejo de Escuela de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido, doctor Uniades Urbina, una vez más a su casa para todos ustedes. Para mí es un Muchísimas placer, como siempre, doctor, tenerlo aquí. gracias, Eliezer, por la invitación, por la confianza y saludos a todos tus televidentes. Será, yo no sé ahora cómo se dice, si es televidentes, oyentes o Seguidores, audiencia, que también audiencia. es suya, doctor. Muchísimas Y gracias. una vez que hago esta introducción desde el largo peregrinar que han sufrido los pacientes con fibrosis quística y sus familias, donde ha habido una desidia por parte del Ejecutivo Nacional que está en deuda doblemente, no solamente porque debe ser el padre, el Estado como padre, el jefe de casa, el padre de familia, garantizar que sus ciudadanos tengan un nivel de vida adecuada. Además de ello, ha habido irrespeto no solamente a la Constitución, sino a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, debido a la violación del derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a tener un nivel de vida adecuado. Y por si fuera poco, ese programa de atención en fibrosis quística que entró en vigencia en el año 2005 por un decreto presidencial, desde el año 2012 no le facilita medicamentos a los pacientes. ¿Cuál es la posición, doctor, de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela con respecto a la fibrosis quística en Venezuela? Sí, la posición de la Academia Nacional de Medicina, como de otras sociedades científicas a las cuales le compete esta patología, como pediatría, neumonología, gastroenterología, la misma ginecología, obstetricia, urología, es de un rechazo ante la desidia gubernamental por no asegurarle, como tú bien dijiste, por constitución, los medicamentos, porque si bien es una enfermedad rara, tenemos pacientes. Un paciente que tengamos es un paciente que hay que atender.
un paciente que uno le logre salvar la vida o mejorar su calidad de vida, eso implica, eso justifica la inversión que se tiene que hacer porque todos somos ciudadanos. Yo no puedo clasificar las enfermedades más importantes y las menos importantes porque cada enfermedad es importante para el paciente que la padece y para el grupo familiar que lo tiene que llevar. Entonces nuestra posición es primero siempre de exhorto al Ministerio Popular de Salud que debe, y al Seguro Social, que es quien llevaba el programa, que deben retomar los programas porque hay muchos avances en esta patología para mejorar la calidad de los pacientes. Están las enzimas pancreáticas, están medicamentos genéticos que ya están en producción, que son combinación de varios medicamentos, están los antibióticos que se deben dar inhalados en el paciente para evitar las infecciones recurrentes, que todo es caro, todo es importado, y cuando el Estado se hace loco y voltea para el techo y finge demencia, estamos dejando a la buena de Dios estos pacientes que pudieran tener una sobrevida mejor, pero le estamos acortando la vida. Estamos volviendo, Eliezer, a lo que hace muchos años, cuando apenas se estaba conociendo en realidad en formación, con base científica la enfermedad, que los pacientes con fibrosis quística terminaban muriéndose asfixiados en sus propias secreciones y no pasaban usualmente de la adolescencia. Entonces, oye, no puede ser que hay gente que puede vivir toda una vida con los tratamientos actuales y aquí en Venezuela estemos volviendo a la etapa prehistórica. Hay algo muy delicado, doctor, alrededor del mundo, sobre todo, bueno, en este país y en Europa, la sobrevida que alcanzan los pacientes con fibrosis quística actualmente llega hasta los 60 años. Y Claro, nosotros estábamos como antes de descubrirse, pues de clasificarse la enfermedad como tal. Los muchachitos no están pasando de 17 años, se están muriendo, tengo entendido, por las organizaciones no gubernamentales que están conformadas por padres de niños y adolescentes con fibrosis quística que se están muriendo a razón de un muchacho por mes en Venezuela por falta de atención médica. Y la excusa que según me plantearon estas asociaciones, ellos fueron atendidos por dos representantes de la Asamblea Nacional hace unos meses y les dijeron que esa era una enfermedad que constituía el 0,1% de la población y que esos niños eran muy costosos. El tratamiento de un niño con fibrosis quística oscila entre 3.000 y 5.000 dólares mensuales. claro, claro. Y es lo que yo te digo. Pero Un paciente que tengamos en Venezuela o en cualquier lugar del mundo justifica la inversión, porque es un paciente que usted puede llevar a lo largo de la vida, que sea una persona que se desarrolle, que sea productiva para ella, para la comunidad, pero tú además, tú eres un personaje público cuando estás en algún rango de asambleísta, diputado, presidente, ministro, y tú a lo mejor lo piensas, pero no puedes dar tu opinión personal y menos porque eso ofende y daña a una familia afectada cuando tienen algún tipo de patología de esta naturaleza. y fíjese una cosa, no hay dinero para nuestros pacientes con fibrosis quística, pero sí hay Ajá. dinero para aumentar el parque de armas, para regalarle gasolina a Cuba, para regalarle electricidad a Comprar otros países. una cantidad de uniformes para los milicianos que vienen de China. Pana, porque no lo hace aquí en Venezuela que le da trabajo o empleo a la gente? Trabajo estamos pasando todo. Entonces tú ves incongruencia de esa naturaleza. O sea, y tú no le puedes decir a un paciente, como dijo una vez una ministra, que fue afortunadamente, yo la llamo una de las breves, que dijo, bueno, y con el cáncer la gente se va a morir igual. ¿Cómo vas a decir siendo ministra de salud que no vas a hacer inversión en los tomógrafos, en los resonadores, porque se van a morir de cáncer? Más o menos hasta que le tocó a su mamá, desafortunadamente, sufrir un cáncer. Ah, la mamá sí tuvo chance de mandarla en aviones privados para los Estados Unidos. ¿Por qué no la dejaste a la buena de Dios como estaba dejando al resto de la población? Esas son las cosas que enfurecen a las personas, que nos decepcionan aún más a los médicos y por supuesto enfurecen a la gente común y corriente que son los que tienen que vivir con una patología crónica, que venden carros, venden casas porque no tienen la capacidad de sufragar los gastos que incurre una enfermedad de esta naturaleza o una condición de esta naturaleza. Y ellos están recurriendo a fundaciones extranjeras para que los ayuden, pero es muy poca la ayuda que han recibido hasta ahora. Cuando usted aplica como país, como persona, ante una ayuda de algún tipo, te dicen, pero que ustedes tienen un Producto Interno Bruto elevadísimo, ustedes nos califican como país pobre, que estamos empobrecidos, pero de acuerdo a los rangos
de la ONU y de las Naciones Unidas, pues nosotros nos calificamos como país pobre. Entonces esa ayuda se la doy a Malawi o se la doy a Zimbabue, que realmente son unos países pobres, pero nosotros no somos pobres, estamos empobrecidos por la malversación que se ha hecho aquí de los fondos públicos, no dicho por Unidad de Jurídicos ni por la academia, dicho por el mismo fiscal general de la República. Ahora yo digo una cosa, doctor. Por esa cartera ministerial han pasado una señora que fue jefa mía y anteriormente había sido compañera mía de trabajo en un hospital allá muy conocido. O sea, ella es médico. Han pasado dos compañeros míos, ex compañeros de aula de la Facultad de Medicina, a quien yo actualmente siento un rechazo total hacia ellos, porque como ministro deja mucho que desear su calidad humana y su calidad como médicos. Y yo digo, ellos no han tenido la oportunidad de sentarse con ese extranjero que está ocupando la presidencia de la República, que la está usurpando, explicarle que el diagnóstico precoz de esta enfermedad y muchas otras le va a ayudar a ellos a disminuir costos. Van a tener que invertir menos dinero en tratamiento. Claro. Se hace el diagnóstico precoz, se hace la inversión en el diagnóstico precoz, así como se hace aquí, que el recién nacido muchacho que nace le hacen la determinación del antígeno correspondiente. No, más temprano van a tener la idea de cuál es el tratamiento ideal, adecuado para ese paciente y además de eso el pronóstico, porque tiene más de 2.500 mutaciones el gen este que se altera en la fibrosis quística. Y el medicamento que aprobó la FDA en el año 2019, la Administración de Medicamentos, de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, que está compuesto de 3 moduladores, que es el triclafla, es un medicamento que es costoso, pero que a la larga, si uno se pone a evaluar todo lo que hay que invertir en el paciente, los controles, la cita con es un equipo multidisciplinario que atiende al paciente, el pediatra, el neumonólogo, el gastropediatra, el nutricionista, además de eso, ir al fisiatra y a la fisioterapia respiratoria. Y un muchacho con esas condiciones no puede viajar en metro, no puede viajar en transporte público, tiene que tomar un taxi, un vehículo particular, porque corre el riesgo de infectarse con cualquier cosa que consiga en el ambiente. Ellos no entienden. Entonces, yo insisto, doctor, en que nosotros, sin meternos mucho en la política, pero hay que decirlo porque la gente tiene que escucharlo, esto es un genocidio. Esto es un crimen de lesa humanidad. Esa humanidad. Porque yo no creo que no haya médicos que le explique a esos animales allá qué es lo que está pasando con estos niños. Aquí existieron las unidades de fibrosis quística en los grandes hospitales, Hospital de Niños, Hospital Pérez Carreño, Universitario de Maracaibo, donde había un equipo multidisciplinario o interdisciplinario que se encargaba de atender a estos pacientes. Esas unidades están cerradas, entonces el paciente tiene que ir al neumonólogo, al gastroenterólogo, al pediatra. Antes teníamos eso, esa figura y ese cierre de estas unidades y esa no compra de los medicamentos por el Instituto de los Seguros Sociales sucedió antes de 2016, que fue cuando hubo la famosa, que la quieren utilizar como un comodín. Sanciones. Las sanciones unilaterales, coercitivas, todo lo que quieran poner. Esas sanciones no son hacia el país. Eso hay que hacerlo entender a la gente. Las sanciones son hacia individualidades, funcionarios corruptos, son los que están sancionados. Antes de la pandemia, entonces ahora todos se lo quieren achacar a la pandemia, a las benditas medidas coercitivas estas del bloqueo, cuando realmente eso no es lo que está, no lo que pasó en Venezuela ni lo que está pasando. Aquí lo que hay es lo que tú bien dices, que no hay interés en la población, y entonces yo siempre lo dije, aquí lo que están buscando son varias cosas. Uno, que los viejos no muramos. O sea, no todo el medicamento, no puedes tener un seguro porque es impagable, te vas a morir porque tienes que ir a un hospital público, que es como entrar a un depósito de seres humanos. A la gente joven les encanta que se vayan porque mientras más gente joven se vaya en edad productiva, te vas a quedar con los menos preparados, te vas a ir quedando, no de los viejos que estamos, de los nuevos. Te vas quedando con gente que lo que estaba recibiendo una instrucción básica, son unos analfabetas funcionales. Entonces, eso es lo que quieren. Mientras más gente se vaya y mientras más nos muramos, se están quedando con la franja sobre la cual yo puedo meterle la información y lavarle el cerebro diciéndole que esta es la solución de la vida, esta revolución. Y los más vulnerables en los extremos de la vida, niños y personas de la tercera edad, para ellos poder hacer
lo que quieren y mientras tanto nuestros niños, nuestra infancia ve la esperanza de vida perdida porque no es atendida, los hospitales no sirven, hay una crisis humanitaria compleja, los hospitales da asco entrar a un hospital. Yo he visto videos de los principales hospitales del país y da asco, da grima, da dolor en principio ver aquello, pero aterra, eso da asco, lo cochino, la falta de mantenimiento de las infraestructuras. Y si usted le suma eso, que además hay fuga de talentos en nuestro país, los médicos jóvenes se están yendo y ¿quién les va a negar la posibilidad de que ellos quieran una vida mejor tal y cual. desarrollarse profesionalmente? Nadie se los puede negar. Y Ujú. hay gente que en las redes sociales los insulta, ¿no? Porque No, lo no, que no, les no. interesa, los médicos están es por el dinero, nosotros no tenemos la culpa de que el Estado sea lo que es. Demasiado pasivos han sido los padres, las asociaciones No. de niños, de padres, pues, y hay amigos de pacientes con fibrosis quística. Ha sido demasiado pasivos, demasiado tolerantes, demasiado pacientes hasta ahora. Yo estaba Pasa. hablando con una persona hace rato, que esa persona dirige un canal en Nueva York, y yo le estaba planteando este grave problema porque yo le había ofrecido un proyecto para atender a los niños con discapacidad motora, pero me parece que esto es inmediato. Y yo inclusive le hablé de costos y todo, y bueno, yo dije, yo aquí necesito tu ayuda, tú me ayudes a emprender una campaña, apadrina a un niño venezolano con fibrosis quística. Vamos a Ujú. ver cuántos venezolanos nobles que tienen recursos, que están fuera del país y dentro del país también, porque todavía quedan gente buena con dinero todavía queda en Venezuela que no se ha querido ir o tiene que vigilar su negocio. Vamos a ver con cuánta ayuda podemos contar. Tengo la cifra, manejo la cifra extraoficial que actualmente tenemos 600 entre niños, niñas, adolescentes y adultos, porque ya hay Wow. adultos con fibrosis quística en Venezuela. 600 pacientes con fibrosis quística. Son 600 vidas que se van a ir perdiendo a razón de una vida diaria. Dentro de 2 años ya no queda ninguna. Y cuando la gente oye fibrosis quística, la explicación perfecta que tú hiciste, bueno, le suena como grave, pero cuando uno como médico, y tú lo debes haber vivido, ves cómo se te muere un paciente con fibrosis quística, que llega un momento en que apenas medio puede respirar porque esas vías aéreas están tapadas de moco, es terrible. Entonces, concha, hay que hacer el esfuerzo. Por eso que yo a veces digo, Eliezer, que yo, así me lo ofrecieran algún día, pues es una suposición negada, yo no puedo ser ministro de salud, porque yo digo, un paciente que el ministerio atienda y le salve la vida, eso justifica la inversión. Pero aquí hay que utilizar las grandes estadísticas que no las conocemos, si es desde el punto de vista de salud pública, si yo voy a tratar a un paciente, no hay que tratarlos a todos porque todos son muy importantes. El hijo de una mamá, un niño con fibrosis quística, tú le preguntas a la mamá de ese niño, ¿cuál es el paciente más importante? Dice que es su hijo. Entonces yo no puedo utilizar la salud pública como escudo para justificar que yo no voy a dar tratamiento. No solamente fibrosis quística, que es el tema de hoy, pero tenemos los niños que se están muriendo por falta de trasplante renal y los que tuvieron trasplante renal lo están perdiendo, o el niño que le falta un trasplante de médula ósea. Así vamos sumando patologías en niños, pero no nos olvidemos de los adultos mayores y de los adultos que también tienen sus patologías propias. Entonces el Estado debe dar salud gratuita para todos y es tu problema. Tú te metiste a presidente y a ministro, tú tienes que buscar el dinero para manejar la salud en Venezuela. En Venezuela el 70% de los gastos que se produce en un hospital público tiene que ser del bolsillo del paciente. Eso es salud pública, eso no es salud pública ni gratuita, porque tú tienes que comprar desde la comida, pasando por los medicamentos y pagar los exámenes. Entonces, ¿para qué vas a un hospital público? A que te den una cama si la tienes y te conviertas en un depósito de seres humanos. Eso no es justo. Y volviendo al tema de fibrosis quística, son personas que, como tú bien dijiste, en otros países pueden vivir hasta los 60 años, que para una patología que antes se morían a los 17, a los 18 de una manera terrible, conchale, es un buen avance, pero aquí estamos hacia atrás. Aquí en Venezuela, Eliezer, se hace la prueba, como en muchos países, la prueba del talón al niño recién nacido, que se debe hacer en el primer mes. Aquí apenas se logran detectar 8 enfermedades genéticas, que ya ni eso, en la mayoría de los hospitales los muchachitos se van y no vuelven y no se les hace la prueba del talón. Entonces nos estamos quedando con ese poco registro y en otros países con esa misma gota de sangre del talón puede llegar hasta 30 y 40 descartes de patologías genéticas. En el año Entonces, 2013, doctor, yo tengo entendido que el IBIC recibió
unos recursos para desarrollar los test diagnósticos para fibrosis quística. ¿Usted no tiene conocimiento de No que eso haya continuado? tiene conocimiento porque el IBI está trabajando, pero el IBI es como una caja, una caja cerrada. Uno piensa en el IBI, piensa en una entelequia, como el Olimpo, pero es que no sabemos los resultados que están produciéndose en el IBI por algún motivo. O le falta comunicación o no tienen medios de divulgar la información que se debe estar. Yo me enteré en estos días que en Venezuela se está trabajando con células estromales que antes se llamaban células madre en un laboratorio donde se están haciendo convirtiendo las células estromales, esas que antes eran madre, en hueso, en cartílago y hasta en piel, para los que más me enteré por mera casualidad, porque Así es. me tocó coincidir con el doctor José Cardier, que es excelente científico venezolano. Yo no lo conocía esta vez, tuvimos 3 horas de ida y vuelta a San Felipe. Y ustedes allá en Maracaibo fueron precursores con la unidad de atención a quemados del Hospital Central. No se saben, no las divulgan. Y entonces esa parte que tú me estás diciendo, desconocemos realmente qué ha pasado con ese experimento sobre cirrosis quística en el IBI. A mí me produjo mucho dolor e impotencia ver el video de la protesta que ellos realizaron, porque yo no lo había visto. Y se entrevistaron con dos personas de la Asamblea Nacional. Una de ellas fue secretaria de Salud de la Alcaldía Metropolitana de Caracas. Fue mi jefe inmediato, fue nuestra jefa inmediata en aquel momento. Y yo le voy a decir una cosa, doctor, yo no voy a entrar en la defensa de nadie, porque una cosa fue lo que vi en aquella época y lo que acabo de ver ahora. En aquella época, cuando yo estaba a cargo del CIAMU, ella nombró una comisión para que fuéramos al Hospital José Ignacio Baldó, el Algodonal, para atender la problemática y tener una asamblea con los padres y amigos de los niños y los pacientes con fibrosis quística. Yo pertenecía a esa comisión, pero yo no tenía la autoridad. Había otra persona que, por cierto, es pediatra, si no se ha muerto. Es pediatra, él atendió el asunto y él salió de la reunión como que él había escuchado, no sé, como que había asistido a, no sé, a un stand-up comedy. A él le causó mucha gracia todo eso, a todo lo que las mamás le pidieron, él les dijo que sí. Y él salió y yo decía dentro de mí, yo, ¿qué es esto? Cuando llegamos allá al despacho, ella preguntó, ¿cómo estuvo la reunión? No, todo magnífico, ¿verdad, Eliezer? Y yo me quedé así, yo no dije ni sí ni no. La gente que estaba alrededor sí se dio cuenta de mi actitud. Mi actitud fue una actitud Claro. de molestia, porque eso me desagradó muchísimo. Y yo no tenía la autoridad para decirle, señora, ven, así, yo voy a hablar con la Secretaría de Salud para que resuelva esto. En aquel momento estaban pidiendo enzimas pancreáticas. Eso era baratísimo, doctor, en aquella época. El pancreón. Sí. Eso era baratísimo. Y entonces, bueno, ella quedó satisfecha con la respuesta que él le dio. Ella no profundizó. Yo no sé si él elaboró un informe de esa reunión, no sé. Pero sí me consta que ella en ese momento se puso pues sobre el asunto para que fuera resuelto y dar una respuesta a los padres. Ahora me quedo loco con esta protesta donde esa misma persona sale y le dice a los padres sus hijos son el 0,1% de la población y son niños muy costosos. En otro país, por menos de eso, estuviera destituido. Yo digo, Dios mío, yo no sé qué cargo tiene ella actualmente, pero De yo lo que digo, sea, no, si no. ahora tiene un carguito ahí, pero en otro país, por menos de eso, tendría que estar destituida y puesto el pellejo en la Plaza Mayor. Entonces, con todo esto que nosotros hemos recapitulado en este momento para nuestra audiencia y para todos ustedes, doctor, para ilustrarle a la gente cuál ha sido el problema, así cronológicamente. Mire, yo estoy convencido que esto se trata de un plan de exterminio, doctor. Un plan de exterminio. Ese era el hospital de niños. Cuando yo llegué en el año 87, recién graduado, a hacer posgrado, éramos 420 camas. El hospital pediátrico más importante de Venezuela, de referencia no solo nacional, internacional. Recibíamos pacientes de Curazao, de Aruba, de las Islas Canarias, en fin, de México, de algunos países que no tenían la especialidad que no lo tenían. Hoy día, el hospital de niños tiene apenas 80 camas operativas. Eso es una medicatura en el centro de Caracas, 80 camas. El 19%, pongámoslo siendo chévere, el 20% de la capacidad operativa. Y aquí nacen 500.000 niños anuales. ¿Dónde van esos niños? Se quedan en el camino. Terapia intensiva general cerrada. La primera terapia intensiva en Venezuela pediátrica y la segunda en Latinoamérica que se formó en la década de los 60-70. Cardiología,
con posgrado inclusive cerrado, igual que el de terapia intensiva. Neurología, cerrado. Nosotros éramos centro de referencia en neurología, en cardiología, en terapia intensiva, y para de contar, cerrado. Fibrosis quística, cerrada. El servicio de oncología quedó apenas hospital de día. ¿Qué es hospital de día para la audiencia? Usted va con un diagnóstico de cáncer al hospital de niños, le ponen medicamento y se tiene que ir para su casa. Si se descompensa porque puede pasar por el medicamento que son tan fuertes, hay que empezar a sanquear un cupo para ese niñito. O sea, es una cosa que yo no te quiero contar. 90 camas tiene el hospital de niños operativas hoy día. Ah, pero tú llegas y consigues luces LED y arbolitos de Navidad y Winnie Pooh si es Día del Niño y las fotos de la cadena de mando, y de ahí para adelante que Y los consigues nada. conciertos. Empezaron a remodelar hace más de 10 años un servicio. Yo pasé hace poco y tomé la foto. La tierra que tenía para mezclar con el cemento para hacer concreto, le crecieron hasta mata dentro de las habitaciones que están Dios mío, destruidas. santísimo. Entonces, Yo tengo por Dios, ahí el testimonio de una madre que denunció que fue mordida por una rata bueno, mínimo. creo que fue en el José Ignacio Baldó. Sí. Ese hospital, ese hombre lo dejó, ese tipo debiera pagar. Bueno, yo no tengo palabras para describirle en cómo yo conocí a ese señor. O sea, Y, en la magnitud, pues, de conocerlo. y le Y inculcan fue a la director de ese hospital. y le inculcan a la gente que es culpa de los médicos, las enfermeras, que abnegadamente trabajamos o trabajan, porque yo estoy jubilado en los hospitales dando la cara al público. Entonces, si no hay agua, si no hay luz, si no hay medicamentos, la gente la paga con los médicos, los golpea, los cachetea. En estos días mataron a O un lo médico. matan como le pasó a ese muchacho que lo mataron hace Cuando ahí los meses. responsables son del director del hospital para arriba, llegando hasta la presidencia. Claro que sí. Fácil que a los que están abnegadamente trabajando por el pueblo venezolano y estudiando para formarse, los agreden porque no hay algo en el hospital. Ese Y no hay también. residentes, casi todos los posgrados están desiertos o es mínimo el número de aspirantes a los cargos de las becas. Tal cual. Bueno, doctor, de verdad, como siempre, para mí es un placer de verdad conversar con usted y bueno, me encanta que usted le comunique a nuestra audiencia cuál es la posición de la Academia Nacional de Medicina, ya que usted es el vicepresidente y es amigo nuestro. Así es, y seguimos desde la academia y como médicos venezolanos formados en las universidades tradicionales de frente y de pie atendiendo a la salud de nuestros pacientes. Que no tengamos muchos medios, pero estamos nosotros para por lo menos, porque tú puedes, ojalá curar, si no curas, mejorar, y si no puedes curar ni mejorar, por lo menos acompañar al paciente, y eso lo hacemos los médicos venezolanos con mucho orgullo, los formados en las universidades tradicionales. Sí, a continuación voy a hablar con las madres de los grupos de familiares y amigos de los pacientes con fibrosis quística. Les voy a preguntar básicamente cuál ha sido el balance que ellas obtienen desde el 8 de diciembre pasado del 2022, que ellas protestaron y para calmarlas las llevaron al auditorio José Ignacio Baldó, donde las cayeron a coba y les dijeron que les prometieron que les iban a ofrecer medicamentos. Yo sé que no les han dado nada, pero yo Así quiero que sean ellas las que lo digan. Doctor, es. muchísimas gracias. Y transmítele por favor a esas madres la solidaridad de los médicos. Ellas lo saben, ellas lo saben. Muchísimas gracias. Amigos, él fue el doctor Uniades Urbina, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. Esto para todos ustedes y yo, Eliezer Elvitar. Por favor, se me cuidan mucho mientras nos vemos en la segunda parte del programa. Gracias por su audiencia.